Buenas noches, compañeros, compañeras. Les habla y les saluda Francisco Suárez. Yo seré el facilitador de la charla que tenemos esta noche, la cual se llama Ahora que sigue, resiliencia y transformación. Tal vez algunos me conozcan, otros no. De paso, pues me presento. Yo soy docente en Sensa, tengo prácticamente 2 años de trabajar. Desde la parte de docencia y también la parte administrativa, que por ahí me han visto en la institución, en los cursos de administración, en recursos humanos, en secretariado. Mi formación, yo soy planificador económico y promotor social, una carrera no tan conocida, pero que sea en la Universidad Nacional, única universidad en el país que brinda esa carrera, y que el enfoque de esta carrera es el desarrollo, ¿verdad?, a través de la eficiencia y la eficacia de construcción de procesos participativos y demás. Y un poco de ese conocimiento que he adquirido en la U y que he pues, desarrollado a través de Sensa y en otros espacios, es de hablarles un poquito sobre esto. Sí, cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de estos procesos, nos llega, ¿verdad?, la idea de que, bueno, cuando hablamos de planificación es el camino que tenemos y listo, todo va bien. Pero no es tan pegado a esa realidad, sino que nosotros tenemos que ir construyendo eso, ¿sí?, o construyendo ese camino, y a veces el camino es difícil. A veces el camino trae muchas dificultades, que lo que nos obliga a nosotros es sobreponernos a esas dificultades para lograr nuestras metas, lograr nuestros objetivos como tal. Prácticamente, hoy en día estamos viviendo una gran dificultad que puede limitarnos, ¿sí? Que puede limitarnos y por lo tanto tenemos entonces que visualizar cómo sobreponernos a ello. Y prácticamente entran los conceptos de resiliencia y el concepto de transformación. La charla de hoy no será tan extensa, es muy puntual, pero sí queremos abordar ciertas ideas. Les comparto la frase con la que quiero pues, iniciar. Y menciona Alvin Toffler que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino que van a ser aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Yo creo que hoy en día, en algunos cursos yo lo menciono, estamos viviendo una cuarta revolución, donde ya no tenemos que ser tan analógicos, sino digitales en algunos espacios, y que nos toca olvidar un poco lo que hemos aprendido y buscar otras formas de hacerlo. Por lo tanto, hay que reaprender la información que tenemos. Este proceso de que siempre se ha hecho así, listo, olvidemos eso, aprendamos otra vez y realicemos nuevas acciones. Eso nos dice Toffler y tiene toda la razón. Hoy en día ya no podemos seguir haciendo lo mismo y cuando vacilo yo con los estudiantes, spoiler, resulta que después del COVID muchas cosas no van a ser igual. No van a ser igual y por lo tanto tenemos que aprender nuevas formas de hacer las cosas. Y parte de los ejemplos que me gusta a mí dar es Sensa, y no es porque trabaje acá, sino que de todos los esfuerzos que hemos hecho como institución, ha sido en eso, en transformarnos, en aprender cosas nuevas y desaprender ciertas cosas para reaprender cómo hacerlas. Uno de los primeros párrafos que ustedes encuentran ahí, muy puntuales, dice que desde hace años diferentes voces nos advertían lo que se venía. No quiero sonar fatalista, yo no soy de sonar fatalista, soy de las personas que me gusta
ver diferentes caminos, aplicar un poco de prospectiva, que tal vez si nunca han escuchado el concepto. La prospectiva dice que hay que visualizar diferentes futuros y ojalá desde esa construcción de los futuros nosotros decidir cuál es el mejor para nosotros. Es un concepto que usamos mucho en planificación. Pero resulta que todo esto ya había, ¿sí?, una noción, nos lo decían, no solo a nivel de la pandemia como tal, del COVID. Ok, mencionan que se corta, pero si me ayudan silenciando los micrófonos para evitar como el sonido ambiente. Y puede ser que se corte por mi internet, porque sí están ingresando personas. Entonces, eso hace que vaya un poquito lento. Les comentaba, diferentes voces que nos advertían, no solo a nivel de la pandemia, no solo sobre eso, sino que cuánto no hemos escuchado sobre el cambio climático y habrán personas en el mundo que creen o no sobre el derretimiento, el derretimiento de los polos, o el tema de la extinción de especies, animales, fauna, flora. Han habido diferentes patrones que nosotros no hemos prestado atención. Destrucción de la capa de ozono, el aumento de la temperatura y la temperatura a nivel global. No solo decir, mira, es que antes era más frío, ahora se siente todo caliente y demás. Colapsos económicos. Hay sistemas que han perdido fuerza como tal. Y bueno, ahorita vivimos en una era pues capitalista y puede ser que llegue a un punto donde colapse también y que ya ha tenido sus conflictos económicos. Pero todos esos detalles que les cuento son esas voces que nos dicen que tenemos que cambiar la forma en que estamos trabajando, la forma en que estamos viendo las cosas. Porque dificultades van a haber siempre, en cualquier área, en cualquier sector. Una de las frases que agregué en la introducción al tema fue que es innegable la realidad que estamos viviendo. Yo, desde acá, desde mi apartamento, que ya tengo, no sé, más de 30 días sin salir, aunque ustedes no lo crean, que la vida pues ha ido cambiando, se ha ido transformando. Pero no solo yo, sino cada uno de nosotros, ¿sí? Nos estamos viendo afectados, si lo podemos llamar así, o que nuestra realidad ha cambiado y cambia nuestro contexto cultural, genera mucha incertidumbre a nivel personal de qué voy a hacer ahora. Muchas personas, pues, tal vez fueron cesados de sus trabajos o les recortaron las horas. Y eso puede paralizarnos, ¿sí?, en no continuar con nuestras metas. Y no solo metas a nivel educativo, podemos hablar también a nivel de trabajo, superación personal, tal vez un emprendimiento que estaba surgiendo y la situación en la que estamos viviendo pues le recortó ese crecimiento que podía tener. Pues el punto de partida nos dice eso. La incertidumbre será la constante, pero tenemos que aprender a vivir con ello. Como les dije, no quiero sonar fatalista, pero yo quiero iniciar de tener claro que esto que estamos viviendo, pues lo único que nos toca es continuar y buscar nuevas formas de hacer las cosas. Incertidumbre siempre va a haber. Nadie tiene, y yo vacilo con los estudiantes, nadie tiene una bolita de cristal para decir esto es lo que vamos a hacer. Yo soy planificador y no sé lo que va a pasar. Yo trato de hacer un camino. Yo trato de visualizar qué opciones habrán en el futuro. Pero no quiere decir que vaya a resultar como tal. Por lo tanto, con la incertidumbre, aprendamos a vivir con ella. Que más bien sea nuestro aliciente para tener mejores rutas o para analizar esas posibles rutas.
Y como les comentaba, la incertidumbre hay en muchas áreas, a nivel económico, a nivel educativo. Muchos de ustedes, si están estudiando o tuvieron en ese pensamiento, ¿será que congelo? ¿Será que me hago una pausa? Porque no sé qué va a pasar. Bueno, esto es un proceso y lleva su rato, ¿verdad? Ya ahorita levantaron ciertas medidas, pero son medidas que son a corto plazo, que se aplicarán esta semana que viene, tendrán una semana de evaluación. Entonces, lo que sigue es este proceso de aprender. Sin sonar fatalista, la pregunta que ustedes ven en la pantalla, ¿todo lo que está sucediendo es necesario? Quizás ustedes dirán, no, desde la visión de jamás, mucha gente está sufriendo o tal vez tendrán problemas y demás. Bueno, y en los comentarios veo que colocan, sí, bueno, parte de esto, sin sonar fatalista les digo, es que sí es necesario. Hay que hacer un cambio en la cosmovisión que tenemos nosotros, en la forma en que estamos viendo el mundo. Estábamos cerrados, ¿verdad? Como tal, y no estamos dando un paso al frente, ¿sí? Y no estoy diciendo que el COVID o la pandemia sea un punto a favor, jamás. Pero ya que estamos en esta situación, es necesario hacer el cambio. Acá yo les coloco el por qué sí. El por qué sí es necesario. O por qué sí resultó, ¿verdad? Tal cual. Para la evolución del conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, esto es muy filosófico, me encanta, la parte social de mi carrera, de nuestros estados, de nuestros actos y de nuestro entorno. Estamos hablando de nuestra conciencia. Es demasiado importante que ya tengamos esa visión, ¿sí? De lo que soy y no relacionarnos tanto con el ego, sino con el ser. Y no utilicen el contexto de la palabra ego como decir, bueno, que yo me idolatro y demás, sino el ego es un enfoque del ser de uno, ¿verdad? Vamos a ver, muy único de nosotros, sino que hay que ser más integrales. Me encanta porque estos chicos que están comentando son los que comentan mucho en las clases y claro, me gustaría leerles mucho los comentarios que ustedes ponen y yo comparto sus pensamientos, como dice María, que nos da un freno y nos da tiempo necesario para estar con la familia y valorar lo que hacemos y tenemos. Sí, eso puede ser un punto a favor como tal. Esta evolución o este despertar que ustedes dicen que han tenido, que yo digo que se puede tener, porque no todos reaccionamos igual ante las crisis. Han habido charlas, por ejemplo, en Sensa, que hemos manejado el tema emocional, el tema del estrés, porque no todos tenemos esa capacidad. Y ese concepto lo vamos a ver ahorita. Estamos, pues, en un cambio de era, un cambio de paradigma. Este paradigma o este modelo de algo que teníamos claro, aparentemente, de cómo se hacían las cosas, ya está cambiando. Todo lo que considerábamos normal deja de serlo. Yo les comento, desde mi trinchera, yo he visto algunos cambios, pero yo no he salido. Y ustedes que han salido, tal vez, han visto cómo algunos patrones han cambiado y que lo que era normal ya no lo es. Muy bien, muy bien. Aquí ya Carla nos dice que es el momento de despertar y acercarnos más a la familia. Sí, eh, sí, y por supuesto, y eso lo vamos a ver más adelante. Y también yo voy a agregar mucho la parte empresarial, porque también hay muchos cambios que hay que hacer desde las empresas. Prácticamente aquí tenemos un antes y un después. Antes de la pandemia, después de la pandemia, que todavía nos queda mucho camino por recorrer,
Y teniendo claro que mientras tenemos esta charla, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, millones de personas están en sus casas, guardando cuarentena, siguiendo los protocolos que dicta pues, sus ministerios de salud y demás, en su lucha para combatir la pandemia. Donde todos los factores económicos han cambiado, los países buscan cómo, vamos a decir, mitigar o resistir o contrarrestar todos los factores negativos que genera un aislamiento, porque si bien las personas dicen que un país no puede detenerse, hay que buscar la forma de que no lo haga, ¿sí? Muchos países, pues, tendrán miles de muertos. Costa Rica creo que no ha superado la cantidad de 10, creo que está en 8, si no me equivoco, pero la realidad es diferente en otros países. Ahí es donde podemos decir qué buen sistema de salud tiene el país, más allá de que si la gente está siguiendo no los protocolos al pie de la letra, pero las realidades son distantes. Muchos negocios van a quebrar, muchas familias serán destruidas, lo podemos ver así. Habrán países que pasarán sus etapas de caos. Todo eso está pasando pues en este momento. Yo pues digo, bueno, gracias a Dios que en Costa Rica la realidad es diferente, ¿verdad? Y aquí es donde podemos ver las cosas buenas que hay en el país. Pero todo esto va a pasar, tal vez en algunos meses. Poco a poco si todo sale bien, se irán reduciendo esas medidas restrictivas, pero todo va a pasar. ¿Y qué nos vamos a encontrar? La etapa de reconstrucción. Y esa etapa de reconstrucción solo la podemos hacer ligado a dos conceptos. Ok, perdón, pues no le estaba presentando la pantalla. Todo esto será controlado, todo esto va a pasar, iniciaremos la reconstrucción, pero algo sí está claro. Nada va a ser como antes. Que estoy viendo aquí los comentarios, porque me gusta cuando comentan, porque enriquece la charla y para eso estamos. Muy bien. No sé si alguna vez habían escuchado el concepto de resiliencia. Este concepto en latín significa volver a saltar, rebotar o animarse. De ahí viene el latín. Que esta palabra se refiere, y ustedes lo ven ahí, a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Y el otro concepto que tenemos dice que es la aptitud que tiene una persona o un grupo de personas de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Me parece que ese es el concepto que tenemos que trabajar en lo propio, en lo personal, nosotros, las empresas, las familias. Ese es el concepto que teníamos que acuñar en estos momentos. En ocasiones, las circunstancias difíciles, los traumas, permiten que desarrollemos estos recursos que se encontraban latentes y que tal vez nosotros no conocíamos que teníamos. ¿Sí? Este concepto empieza a utilizarse en los años 60. Vamos a ver, de muchos estudios en la parte de psicología, y se empieza a utilizar mucho después de los campos de concentración, donde esas personas que habían sufrido, ¿verdad?, esas situaciones
Vamos a ver, porque dificultades es una palabra que se queda corto, pero demasiado corto, a la situación que estuvieron viviendo las personas en los campos de concentración. Pero esas personas que lograron salir de ahí y sobreponerse, avanzar hacia el futuro, proyectarse hacia ello, se les dice, ¿verdad?, que tuvieron la capacidad de ser resilientes. Y es una actitud que hoy en día pues, se está trabajando en muchos aspectos. Y es importante recalcar eso, una aptitud. Significa que yo puedo desarrollarlo. Bueno, en este momento en el que nos encontramos, es una situación difícil. No comparado a los campos de concentración, no comparados a estar en medio de una guerra o un conflicto armado, no. Pero sí es una situación difícil, mayor o menor medida para cada persona. Por lo tanto, sí tenemos que ser resilientes o buscar esa parte. Dejando claro que ser resilientes no está en los seres excepcionales o especiales. No, es una capacidad. Yo puedo, ¿sí? Y ahí se refleja mi capacidad. Yo puedo. Y ustedes pueden trabajar. Y no es, porque lo que pasa, muchas personas se sientan a llorar, se sientan a decir, ¿por qué está pasando esto? A pensar de que ahora cómo salgo de acá, mi empresa no va, la situación está difícil. Eso no es ser resiliente, ¿sí? Hay que dar ese paso adelante en el cual decimos, voy a sobrellevar esto, voy a avanzar como tal a estas dificultades. Por lo tanto, decimos que la resiliencia está en todas las personas, en todas. Lo que pasa es que no sé cuándo nos vamos a, como decimos, nos va a dar ese shot eléctrico para buscar esa adaptabilidad a las situaciones. O bien, seguimos en la zona de confort y no pasa nada. Aquí a que pase, tal vez cuando pase ya todo, no haya marcha atrás, y si no, también tengo que buscar cómo soy yo el que doy ese paso como tal. Vamos a ver. La resiliencia no surge y no va a aparecer en contextos naturales o normales o perfectos. ¿Sí? Nadie es resiliente cuando todo está bien. Nadie. Yo siempre he dicho que existen dos etapas a nivel familiar personal en las empresas, que son los tiempos de paz y los tiempos de guerras. Eso es una teoría en temas de liderazgo, que lo que dice es que cuando todo está en paz, en tiempos de paz, cualquiera es líder, cualquier persona aporta, cualquier persona trabaja. ¿Por qué? Porque no les preocupa nada, todo está bien, todo normal. Profe. Sí, escucho un audio. Muy bien, si tienen consultas, lo podemos hacer al final. Cualquier cosa en los comentarios yo lo estoy leyendo. Eso en tiempos, yo le llamo tiempos de paz. Pero ¿qué es lo que pasa en tiempos de guerra? Y no estamos hablando de cosas armadas. Un tiempo de guerra en la familia puede ser el que haya discusiones constantes, problemas económicos y demás. Esos tiempos de guerra es cuando tiene que salir nuestra resiliencia, nuestra capacidad de decir, no, de esta salimos. Y no decir, de esta salimos como automotivación, no, de esta salimos así, de esta forma. Ese es el camino, esa es la estrategia que puedo aplicar. Esa es la única forma, ¿sí? En tiempos de guerra es cuando conocemos a las personas que realmente, como decimos, se ponen las botas, que dicen, claro, estoy dispuesto a trabajar porque sé que de esta salimos, porque podemos, porque esa es mi capacidad, esa es mi aptitud ante esta situación. Y no vamos a entrar en detalles, pero ustedes conocerán personas que ni chicha ni limonada, digo yo, que parece que están,
en físico, pero en el sentido de ser, quedan debiendo. Ahora, yo esperaría que ustedes, y vamos a ver, acá yo no voy a entrar en temas de psicología, tampoco estoy buscando o cambiarles su mentalidad, como todo en la vida. Aquí aprendemos, desaprendemos y reaprendemos. Yo les puedo dar el mensaje de la charla sobre la transformación que tenemos que buscar, pero yo no tengo una cucharita de jarabe para cambiarles su mentalidad como tal. Ojalá todo esto lo podemos aprovechar y ser nosotros el de decir, listo, hagamos, trabajemos como tal. La resiliencia. La resiliencia tiene dos niveles. Es lo que les estoy proyectando en este momento. Los dos niveles son resistencia y construcción. Son los dos niveles en que notamos cuando yo soy resiliente. En primer lugar, la resistencia es la capacidad de permanecer íntegro, o por lo menos sobrellevarlo, cuando, ¡pum!, siento el golpe. Cuando sobreviene esa situación difícil y complicada y yo logro mantenerme en pie. Esa es la primera etapa o el primer nivel de la resiliencia. Ojalá todos pudiéramos tener esa capacidad. ¿Y si nos quebramos? ¿Y si la dificultad es más de lo que yo puedo dar? Bueno, superemos esa etapa y vamos al nivel 2. Construyamos. Trabajamos la parte de construcción. Esa capacidad de responder y pongamos, no sé, adjetivos como de forma positiva a todas esas dificultades a través de diferentes acciones que podamos implementar. Y bien, la pregunta que tenemos en la introducción al tema, o la pregunta generadora del tema, que fue lo que escogí para abordar como tal. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Bueno, no nos preguntemos por qué ocurrió todo esto, sino para qué. Y ojalá esa pregunta ustedes se la puedan contestar en ustedes mismos. ¿Por qué? Si la pregunta que les dije anteriormente era si era necesario todo esto que estamos viviendo, y la respuesta que ustedes dijeron fue sí, claro, y tuvieron sus argumentos. Yo les decía, claro, para evolucionar, para ser diferentes, para despertar en la noción de que tenemos de nuestro contexto, de nuestro entorno, como tal, de un desarrollo de la conciencia, que también es un tema que da para mucho más, el tema de la conciencia. Pero ustedes pueden hacer esa pregunta e intentar responderla. ¿Para qué? ¿Para qué ocurrió esto? En sus adentros. Eso es una muy buena pregunta para iniciar nuestra etapa de reconstrucción. Porque cuando yo sé qué es lo que tenía antes y qué me toca a mí ahora, ya empezamos a reconstruir. Empezamos a cambiar esa mentalidad de que lo que sigue no va a ser igual. Pueden ser que las cosas que dejamos ahí estén, pero no va a ser igual o no va a ser normal. Cuando volvamos a Sensa, por ejemplo, que somos estudiantes, administrativos, docentes y demás, que cuando volvamos a Sensa, ahí estarán las aulas. Pero ya las cosas han cambiado. Sí, tenemos, desde que estamos en la virtualidad, completamos el periodo 3, completamos el periodo 4, y como está el camino, iniciaremos periodo 5, y ya le hemos sacado, podemos decir así, el jugo a estas herramientas virtuales, a toda la capacidad tecnológica que tenemos a disposición a través de Sensa, y hemos notado, bueno, entre pros y contras, que podemos tener una clase virtual donde el conocimiento se sigue transmitiendo y, como les decía,
por tener una dificultad, no voy a seguir creciendo en la parte de educación o en la parte profesional como tal. Nos sobreponemos. Y yo les puedo decir, bueno, Sensa trabaja en esa parte de transformación. Y me siento orgulloso de ser parte de esa transformación, igual con todos mis compañeros de trabajo. Ahora, eso en la parte educacional. Las empresas han implementado muchas cosas. Ustedes que igual si dicen, sí, profe, yo sigo trabajando, pero vieras que ha cambiado muchas cosas. Resulta que ahora le dimos una vuelta en el proceso, en el contacto con el cliente o en las entregas. Le dimos una vuelta. Porque esta es la idea. Sobreponernos y transformarnos. ¿Sí? Porque recuerden las dos palabras que vimos anteriormente, resistimos y construimos. Ese es el proceso. Ese es el proceso de ser resiliente. Ahora, si ustedes hicieran una pregunta, que por qué ocurrió todo esto, ojalá sus respuestas sean para crecer, para evolucionar. Nada cambia en nosotros, en ninguna empresa o en ningún tipo de organización, nada cambia hasta que se viene lo insoportable. Hasta que se viene aquel punto en el que no podemos continuar y decimos, cambiemos esto. Listo. Esa es la única forma. No quiero entrar en la etapa, porque, no sé, he visto como imágenes y demás, que en este momento de cuarentena, si usted no salió con un libro leído, usted no aprendió. Y yo no acepto ese tipo de comentarios. Yo, Fran, no lo acepto, porque me parece que la cuarentena no es el tema de que si se leyó un libro, que si ya se vio todas las series, no sé, o que salió como una persona diferente. Sí o sí salimos como personas diferentes, pero no en tema de mostrar solo a las personas. Sí, claro, me leí 3 libros, saqué un curso en línea, eso es otra historia. Eso queda ahí, a un lado, sino que en nuestro ser haya ese cambio. Por lo tanto, como dice acá, miremos hacia adentro de nosotros mismos. Ahí es donde está el cambio, no hacia afuera. Tratar de conocernos más, que a veces suena muy trillado, pero realmente ¿cuántas veces hacemos ese ejercicio de conocernos? Tratar de ver qué tenemos. Yo vacilé con los grupos de planeación que tenía este periodo, porque les decía, bueno, podemos hacer un FODA, un análisis de nosotros. Hagamos un FODA de la empresa. Perfecto. Hagamos un FODA de nosotros. Y los que llevaron el curso conmigo, pues ya pueden identificar sus fortalezas. FODA en cuarentena. Hasta puedo titular un segmento así y trabajarlo más adelante. Y analizamos nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras posibles amenazas. Ese proceso lo podemos hacer, lo podemos trabajar. Y de ahí, igual como les enseñé a los grupos, desde ahí podemos hacer estrategias. Igual, hagamos estrategias para nosotros, como personas, como tal. Desarrollemos la autoestima, la confianza, hay muchos valores que podemos trabajar, diferentes recursos que podemos utilizar, y es ahora cuando más lo necesitamos. Cultivemos la inteligencia emocional, ¿verdad? Les decía que han habido charlas que van muy dirigido a las personas de cómo sobrellevar esta cuarentena. Yo a veces vacilo cuando hablo con los compañeros de trabajo, y creo que a veces con los estudiantes les digo, bueno, ya tengo un mes de estar encerrado solo porque yo vivo solo y ya me vuelvo loco, digo, ¿verdad? Pero aquí es donde uno hace el análisis. Muy bien. Y yo en mis adentros, ¿quién es Fran? ¿Qué está haciendo Fran? Y ahí empiezo yo a trabajar, uno le llama como su autoterapia, pero ustedes no saben lo bien que hace, lo bien que hace. Y pues trabajemos la inteligencia emocional. ¿Qué es ser inteligente emocionalmente? Controlar nuestras emociones, saber cuándo actuar, cuándo interactuar. Y esto nos va a permitir a encontrar una estabilidad en la inestabilidad. Cuando soy yo el que estoy controlando todo lo que siento. Llegarán momentos en que el estrés se dispara
porque la situación es complicada, y como dice Samantha, es saber actuar. Más filosófico, les coloco, bueno, definamos y honremos nuestro propósito. Igual, es que yo como planificador pues trabajo mucho esa línea y yo a los grupos les digo, si una empresa tiene una misión de qué es, por qué existe, por qué está trabajando y para quién lo está haciendo, nosotros también tenemos que tener claro una misión. ¿Qué quiero yo hacer y por qué como tal? Y eso es honrar nuestro propósito. Tal vez ustedes nunca han visualizado o nunca se han pensado decir, ¿será que yo tengo una misión en mi vida? O en esta tierra, o no sé, en la parte filosófica. No me gusta ser tan filosófico porque no es mi área de estudio, pero la parte social sí me encanta. Y yo les digo, bueno, muchas personas su misión, su propósito es ser emprendedora. Y por lo tanto digo yo, bueno, tengamos actitudes emprendedoras. Y ojo, ser emprendedor no significa crearme una empresa. Eso es un punto del emprendimiento. Habrán personas que sí, que encontraron una oportunidad dentro de estas dificultades a nivel empresarial. Pero existen emprendimientos sociales, emprendimientos ambientales. Puede ser que mi emprendimiento es ayudar a otras personas a sobrellevar esta crisis. O un emprendimiento ambiental. Bueno, después de esto, ¿qué haré? Bueno, ya vi que el mundo necesitaba un respiro y voy a seguir colaborando para que tenga ese respiro. Y me comprometo con la parte medio ambiente. Cada uno pues tendrá pues, su forma, ¿verdad?, de emprender. Pero siempre es eso. Busquemos una actitud de emprendimiento en cualquier área, pero que lo tengamos. Y que esto es muy sencillo. Esto nos permite salir de la zona de confort. Como les decía, en tiempo de paz, todo fluye, todo es amor y paz. Estamos en una zona de confort donde nadie nos exige. Pero en este momento, estamos fuera de la zona de confort. Y dice al final, tenemos que desaprender, que es lo que les mencionaba, tenemos que desaprender para volver a aprender y hacer algo revolucionario, hacer algo diferente. Tenemos que reinventarnos, innovarnos, cambiarnos, transformarnos, rediseñarnos, crecer a grandes rasgos. Porque es muy sencillo. O nos lamentamos y sufrimos de aquí en adelante, o hacemos el cambio. ¿Sí? Cada uno de ustedes pues tomará una decisión. O digo, bueno, llego hasta acá, en un estudio, por si ya que sin trabajo. Aquí es buscar la forma de reaprender como tal. ¿Sí? Yo no esperaría que aquí tomemos una actitud, tenemos un mes y algo de estar con estas medidas, de decir, no, la verdad mejor no hago nada, ya que ya todo va mal. Tratemos de invertir en nosotros mismos como tal. Esta última idea va muy ligada a la parte de aprender aprendiendo. Nadie nace aprendido y aquí prácticamente es sobre esa línea. Voy cerrando esta parte, hablándole un poquito sobre los cambios que han surgido por este tema de la resiliencia, este tema de la transformación, de la innovación como tal, donde vamos a ver el trabajo a distancia. Cuando antes habían discusiones en la Asamblea Legislativa, que habían proyectos que decían cómo tenía que ser el teletrabajo, lo que vimos acá fue una aceleración de ese proceso. Empresas que tal vez nunca habían hecho teletrabajo o no sabían cómo implementarlo y, como decimos, a la fuerza o a la brava, tuvieron que aprender. Y ahí hubo un cambio, toda esta parte de las clases remotas o trabajos remotos.
las videoconferencias, como la que estamos acá en este webinar. ¿Qué webinar significa? Pues videoconferencias en línea. La educación cambió. La educación cambió. Es unas cosas que es muy curioso, porque Sensa, bueno, desde que se sobrevino una situación, doble esfuerzo para implementar la educación virtual y no parar de brindar el servicio de educación que es parte del crecimiento personal y profesional de la persona. Pero si ustedes se recordarán, haciendo memoria, el MEP dijo, bueno, suspendemos clases. Después dijeron, vamos a dar clases. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, la realidad del país dice que en muchos hogares no hay acceso a Internet y hay muchos niños que no se están educando porque no tienen cómo acceder. Y aquí es un tema de tener un wifi o no. A veces hasta el saldo se acaba. Entonces decimos que hay una brecha. Pero bueno, aquí lo que siguen son retos. Son retos de cómo hacer una educación más inclusiva, participativa, innovadora e interactiva para todos y para todas. Hemos visto cambios en la parte del mercadeo, como muchas empresas, Amazon ha visto crecidos sus ingresos. El mismo caso de Netflix, ¿verdad? Que es curioso porque si decimos, bueno, si alguien se ha favorecido de esta situación, ha sido ciertas empresas como tal. Zoom, por ejemplo, ustedes pueden ver noticias que su valor en el mercado se disparó, creció bastante, porque fue una aplicación que todo el mundo buscaba para sus clases, para las conferencias con las empresas y demás. Entonces, esto ha acelerado muchos cambios, ¿verdad? Y con eso voy cerrando. El tema del Express, que muchas empresas dijeron, bueno, no podemos tener locales abiertos, pero hagamos Express. Preparemos la comida, la ordenamos y enviamos. Y estamos hablando que no solo a nosotros a nivel empresarial, a nivel aquí de educación, estamos hablando que el mismo gobierno central, a través de teleconferencias, si ustedes han notado, ya no se permiten periodistas en las videoconferencias por todo un tema de seguridad. Entonces, claramente a distancia están todos. Todo esto ha venido acelerando esta parte. Y con esta frase cierro la charla. Hagamos un resumen personal y tomemos una decisión, ¿verdad? Hoy. Y no esperemos la próxima pandemia, la próxima dificultad, sino que tomemos la decisión hoy de ser resilientes y de transformarnos. Y con eso cerramos y quedo atento a sus comentarios y ojalá sus consultas que en mi entorno yo pueda responderles. Muchas gracias por la atención. Quedo atento a sus retroalimentaciones y comentarios, que todo esto es provechoso. Sí, claro, como dice Catherine, muchos negocios se pusieron a prueba en este caso. Bueno, esta videoconferencia va a estar, bueno, se está grabando y se va a subir al canal de YouTube de Sensa y se los vamos a compartir por correo y demás.